Para comenzar con esta clase, lo que vamos a estar analizando van a ser distintas marcas que hay en todo el mundo, sus características para que puedas conocerlo y también información acerca del servicio de reparación de las mismas. Esto te va a ayudar para poder especializarte en cada uno de los modelos y para así poder estar un paso adelante al cliente. Tan solo imagínate que tal vez te llega un equipo, el cliente te nombra la marca, te pregunta si lo reparás y vos sencillamente desconocés la marca. Vas a quedar muy mal, el cliente va a tener una desconfianza tremenda y va a optar por llevarlo a otro lugar. Es por eso que este módulo se va a centrar en poder especializarte en telefonía celular para que puedas conocer más a profundidad y luego sí meterte de lleno en lo que vienen a ser las reparaciones. Pero vamos a trabajarlo de manera eficiente, rápida y concisa. Para empezar, vamos a analizar los pros y los contras de cada una de estas marcas, teniendo en cuenta que hay rankings que son internacionales, los cuales evalúan tanto la estructura interna, los materiales, la calidad de componente, el marketing, el soporte postventa, el precio, muchos conceptos. Yo me basé no solo un poco en el marketing que ya es conocido, en el ranking, sino también en la experiencia tallerista mía y de muchos colegas. Sin embargo, esto puede variar. Tal vez en mi taller pudo haber llegado muchos equipos de una marca para reparar, por lo cual yo le digo que esta marca o ese modelo en particular puede generar fallas continuamente, y sin embargo a otro técnico nunca le llegó ese equipo y puede opinar diferente. Pero sin entrar en diferencia, vamos a empezar con el análisis de cada una de estas marcas. Primero que nada vamos a hablar de lo que viene a ser Apple, con sus teléfonos que son los iPhone. Lo primero que se viene a la cabeza a muchas personas es marca cara, precio alto. ¿Es así? Los precios de los teléfonos de Apple son altos, pero tienen justificativo. Y según el justificativo que tienen, sus precios están dentro de todo bien. Te explico por qué. Todos los teléfonos de Apple son gama alta. Todos los teléfonos de Apple son gama alta, exceptuando un poco la versión SE, que tiende a ser un poco más recortada en detalle y más económica. Pero en general son todos gama alta. Entonces, lo que vamos a encontrar es un precio competitivo para otras marcas en gama alta. No podemos comparar un teléfono de Apple o un iPhone con un Samsung, supongamos una 11, una 13, que no tiene absolutamente nada que ver, porque uno es gama baja, gama de entrada, y el otro es un tope de gama, de última generación. Entonces salgamos de el pensamiento de decir Apple es muy caro y es en vano. Acá vamos a hablar la verdad de todas las marcas, ¿ok? Bien, vamos a nombrar los pros. ¿Qué pro tenemos? iPhone trabaja calidad premium, trata de brindarte tanto en el equipo, en la estética, en la estructura, una calidad sobresaliente que te tiene que gustar en lo posible sí o sí. Tanto en la pantalla como en la experiencia de sonido, como en la experiencia manualmente al tener el teléfono en la mano, en las cámaras por supuesto. Son equipos de alta gama, no van a, por así decir, ahorrarse dinero en cuestiones que pueden llegar a ser importantes para poder destacarlo. Su calidad de cámara está entre las mejores que hay en el mercado. Entre las mejores que hay en el mercado. Esto lo analizan expertos en fotografía digital. Analizan muchos conceptos. Tan solo nosotros, personas que no somos tan expertas en este rubro o en esa área de lo que viene a ser fotografía, podríamos decir que sí, que saca buena foto y tener alguna opinión que podría llegar a diferir con otro, pero en realidad la confiabilidad de esto lo tienen los que trabajan directamente con cámaras fotográficas profesionales y hacen sus análisis. Bien, la calidad de cámara de estos iPhones son muy buenas, están entre las mejores incluyendo a Samsung. Algo que tiene bueno iPhone es la reventa. Increíblemente,
estos equipos, si los tenés a un determinado precio en dólares, sigue valiendo lo mismo cuando pasa el tiempo. Puede tener una devaluación en dólar muy baja, muy baja. Pero si estás en países donde la inflación es muy alta, donde tu moneda local cada vez pierde más valor, entonces hace que el dólar esté, por así decir, más fuera del alcance, o sea, más caro comprarlo, no por culpa del dólar, porque el dólar siempre estuvo igual, tiene una inflación muy leve, pero por ejemplo acá en Argentina, que es de donde soy, van a ver que a medida que va pasando el tiempo, si tenés un iPhone, cada vez se vende más caro, vale cada vez más. Es como comprar dólares. ¿Por qué? Porque en realidad es algo lamentable, pero el peso argentino está valiendo muy poco y para comprar un dólar cada vez hay que poner más plata. Es por eso también que en países como el nuestro, mucha gente dice que estos teléfonos son carísimos, cuando en otros países más tecnológicos de primer mundo es lo más normal del mundo. Así que ahí tenemos algunas diferencias que por ahí va por el tema del precio. Pero en Argentina te conviene porque si lo compras a un determinado precio es probable que cuando lo quieras vender te den más plata y siempre va a estar sujeto al dólar. Sujeción del precio, lo que estábamos hablando recién, la velocidad. Apple tiene un sistema operativo que se llama iOS y latina OS. Este sistema operativo no es Android, es totalmente distinto. Para los que están acostumbrados en Android, en general no le va a gustar en primeras impresiones porque no lo van a entender de la mejor manera. Sin embargo, con el tiempo utilizándolo, van a ver que es un sistema operativo bastante rápido, que está bastante bien trabajado y que tiene muchísimas menos fallas que Android, ya que no tiene una compatibilidad tan abierta con lo que viene a ser, por ejemplo, Android, que está basado en Linux y es de programación abierta. Es decir, que trabajan bajo una estructura en Android igual y van haciendo modificaciones para cada equipo. iPhone se dedica exclusivamente para realizar un sistema operativo de ese equipo y que salga lo más perfecto posible. Entonces, no vas a tener carteles de que dejó de funcionar la cámara o que se detuvo una aplicación o pantallazo o que se te reinicie. Puede llegar a pasar, pero en muy rara ocasión. En Android yo creo que todos los que hemos tenido un Android siempre se nos cerró alguna aplicación sola, se bugueó, tuvo una falla. Bueno, en iPhone en general esto no sucede. Sistema operativo muy simple. Con respecto a las aplicaciones que algunos se preguntan si son pagas o no, todas las aplicaciones que descargamos, redes sociales, las más utilizadas, son todas gratuitas, no se paga absolutamente nada. Salvo quieras algo que salga un poco de lo normal, ya que te diría que el usuario ideal para iPhone es aquella persona que quiere tener algo de calidad, que sea muy rápido y que saque muy lindas fotos. Bueno, directamente un iPhone va a ser para ese tipo de persona. Pero si sos un usuario que te encanta realizar modificaciones, descargar aplicaciones de cualquier cosa que aparezca, hacerle pruebas al teléfono, realmente un iPhone no es el teléfono que necesitas, sino que necesitas un Android, el cual es más personalizable y tenés muchísimas más aplicaciones para descargar. Otro aspecto positivo es la seguridad en la cuenta de iCloud. Las cuentas de iCloud son las que van a habilitar al teléfono para poder funcionar, para poder configurarlo por primera vez. Así como un teléfono de Android se habilita la cuenta de Google, de Gmail. La seguridad que tienen las cuentas de iPhone son muy buenas, es una seguridad muy alta, a tal punto que si se bloquea, ya directamente, por así decir, quitar el bloqueo es muy difícil. Algunos lo están quitando, es algo ilegal, lo están quitando, pero con ciertos detalles. No se puede actualizar el teléfono, no se puede en ocasiones realizar llamadas, te queda negado y aparte, como dije, es un trabajo ilegal. Es muy seguro un iPhone. Vamos a hablar de las contras. Acá vamos a hablar los pros y las contras de cada uno de los teléfonos y las marcas. Al trabajar solo de alta gama, los precios son elevados. Si querés un iPhone, vas a tener que poner mucha plata. O bueno, dependiendo del país donde lo estés viendo, tal vez tu país no cuesta tanto, pero acá por lo menos en Argentina sí. Sistema operativo
menos completo que Android. Tenés menos aplicaciones, como mencioné ya. Hardware delicado ante mala utilización y caída. Esto es un punto que lamentablemente hay que tenerlo en consideración. El iPhone X en adelante, por ejemplo, la placa principal, su board, viene como si fuese una especie de sándwich. Viene una placa debajo y una placa arriba soldada. Estas son muy delicadas. Si el teléfono se te cae, uno de esos puntos de soldaduras se puede llegar a remover, se puede llegar a marcar y podés tener un problema grave en el teléfono, el cual ya vas a necesitar. En vez de una reparación tradicional de nivel 1, vas a necesitar una reparación mínima del nivel 2 o nivel 3, que ya enmarca todo lo que es microelectrónica y SMD. Entonces hay que tener mucho cuidado porque los iPhone, no solamente el X en adelante, que son más propicios, sino también los anteriores, pueden llegar a tener fallas, son delicados a caída, son delicados cuando conectás un cargador que no sea original. Si utilizás un cargador que no es original, la señal que emiten los transformadores, que transforma la señal alterna en continua para tu teléfono, generan un poco de ruido estático. Y ese ruido, esas diferencias, pueden llegar a afectarle al integrado del teléfono, al chip, a uno de los chips que administra la carga. El teléfono está lleno de integrados, circuitos integrados IC, son, por así decir, chip de inteligencia que administran y manejan muchas funciones. Y si utilizas un cargador que no sea original, podéis llegar a dañar uno de los integrados de la carga y el equipo no te va a cargar más hasta que no le haga una reparación a nivel electrónico. Ninguna versión posee memoria externa. Bueno, eso, más allá de que ahora ya es normal que la mayoría de teléfonos no lo tengan, lo tenía que nombrar. Y aparte vienen con muchísimos gigabytes. Y bueno, el último parte dice, los últimos modelos para realizar algunas reparaciones exigen herramientas muy específicas y de precios elevados. Para dedicarte a la microelectrónica de Apple, en general de modelos de iPhone X en adelante, vas a necesitar comprar herramientas anexas porque las reparaciones son cada vez más complejas en iPhone que en Android. O por lo menos no sé si más compleja, pero sí tienen un requisito de herramientas específicas para poder trabajarlo de manera correcta. En resumidas cuentas, los teléfonos de iPhone son excelentes, pero son delicados. Tenés que tener cuidado con las caídas, tenés que tener cuidado con los cargadores, utilizarlo como viene. Y tienen un precio alto porque son de gama alta, no son de gama baja. Entonces un iPhone es un teléfono que está correctamente y es muy recomendado. Hasta su sistema operativo es muy rápido, eso inclusive hace que no necesite tanto hardware. Por ejemplo, hay iPhone que tienen 2, 4 GB de RAM y para que un Android pueda funcionar igual de rápido, el Android necesita como 10 o 12 GB de RAM, si no directamente no llega el rendimiento. Vamos a continuar. Samsung. Samsung ya conocemos toda la marca, sabemos que son muy buenas y como pro tenemos que tienen las mejores pantallas del mundo, en general en una calidad llamada AMOLED. AMOLED teóricamente nació de la palabra OLED, que fue directamente fabricada por LG, por LG, y bueno, fueron los pioneros, pero Samsung se dedicó a mejorarla y al día de hoy trabaja las mejores pantallas. Te doy un dato muy curioso de Samsung y Apple. El iPhone X, que fue elegida como una de las mejores pantallas del mundo, la pantalla que utilizó el iPhone X fue de Samsung. Samsung se la fabricó e hizo un arreglo. Con eso te digo todo. Una de las mejores cámaras en equipo de gama alta y en gama media también. Es un equipo que toma muy buenas fotografías y competencia directa en alta gama con lo que viene a ser iPhone. Ya tiene una marca que es fiable, a excepción de algunos modelitos que por ahí podemos conocer fallas, y tiene una mejor reventa que otras marcas de Android. Mucha gente de forma general prefiere Samsung antes que Motorola, antes que LG, antes que Huawei. Contras. Tienen lanzamientos muy apresurados de distintos modelos. Es decir, hoy te compras, supongamos, una 13, mañana ya está saliendo la 14, en una semana la 15. Y el teléfono que pensaste que era el último modelo que te compraste, resulta que ya hay uno superior.
y tu modelo ya pierde valor. Mientras más equipos nuevos salgan, más valor pierde, vas a estar menos contento porque tal vez pensás, ¿cómo no esperé un poquito más y me compraba el nuevo modelo que tiene esto que es mejor? Entonces, eso es un punto negativo. Después, algo que podemos considerar es que en gama alta, los repuestos, específicamente la pantalla de la serie S de Samsung o Note, son extremadamente caros. Las pantallas, que podríamos definirlo como módulo, vidrio externo, el display interno, que es el monitor, lo que emite imagen, todo en conjunto es el módulo. Son extremadamente extremos en su precio, ¿no es cierto? Son muy altos, a tal punto que en la serie S de Samsung, llámese S22, S10, S8 o Note 10, etcétera, etcétera, si se rompe la pantalla, el display interno y hay que cambiar todo el módulo, no es conveniente. Es muy probable que te convenga comprar el mismo equipo en un estado bueno, de segunda mano, es decir, usado, o comprarte un equipo de gama media nuevo. Así de sencillo. Al día de hoy también ofrece una gama de equipos Samsung con tecnología de pantalla flexible. En resumidas cuentas, son muy buenos, pero si te vas a comprar una alta gama, un S, un Note, tenés cuidado porque se rompe la pantalla y es probable que no lo quieras arreglar. Motorola Pro, bueno, tiene precios muy accesibles en todas sus gamas, el hardware está bastante bueno, tienen buenos procesadores, en otros videos van a aprender acerca de cómo saber si es un buen procesador. En accesorio viene bastante completo, a veces te trae funda, los colores, los diseños están muy lindos, últimamente también se destaca porque no son tan delicados, sino que tienen un poco de robustez en cierto sentido. Los repuestos, se te rompió la pantalla, son económicos. Así que la verdad es que está bastante bueno. Está bastante bueno, pero en gama media y en gama alta todavía no llegan a lo que es la cámara de un Samsung o lo que es un iPhone. Es decir, son buenas, pero si observas una de Samsung o de un iPhone, te va a gustar muy probablemente más la de Samsung y la del iPhone. Contras. En los últimos modelos se ha dejado de trabajar pantallas con calidad competitiva. La pantalla que trabajan son en general IPS, no tienen un muy buen brillo y no son las OLED como las Super AMOLED o la AMOLED de Samsung, son de menor calidad. Como siendo muy detallista. Las cámaras, si bien son buenas, como estuvimos hablando, no compiten contra las top. Pero fíjense qué hermoso modelo que tiene Motorola. Ha lanzado unos modelos tan pero tan lindos que la verdad que llaman mucho la atención. Con cargador rápido y todo, suelen ser una buena opción. Está gustando mucho Motorola. LG Pro tiene precios competitivos, supuestamente no se iban a dedicar más a la venta de teléfonos, pero sigo viendo de que siguen saliendo. No sé si la fabricación se la dejaron a otra empresa secundaria y siguen saliendo con el nombre LG o si han vuelto nuevamente a vender sus equipos. Pero se ha dedicado más a la gama baja o gama media. No empezaron a competir más como hacían antes con la gama alta. Y es un equipo que perdió mucha fe, ahí ya hablamos de algo que le va en contra, porque tuvo denuncias en América, estuvo denuncia en Europa, en Asia, en todos lados, debido a que sus teléfonos empezaron a tener fallas múltiples en hardware y software en sus equipos. Tanto los viejos como los equipos que habían lanzado en ese momento, como por ejemplo el LG G4. Fue un equipo que tuvo muchísimos problemas, se quedaba en el logo y era un problema de la memoria interna, un problema de comunicación con el sistema operativo. Por más que le instalés Android, seguía fallando. Y un montonazo de equipos se empezaron a quedar en el logo, se empezaron a dañar y LG ya directamente fue rechazado por muchas personas. Al día de hoy tiene teléfonos que no están compitiendo muy arriba y es una opción económica para poder tomarlo en cuenta, sabiendo la reputación que tuvieron. Xiaomi,
Xiaomi, como lo quieran pronunciar en su país, es un teléfono que marcó muchísimo la diferencia en la competencia que tenía antes con sus precios bajos. Es decir, los Xiaomi salían muy baratos, muy pero muy baratos, y competían con otras marcas que eran de menor calidad. Y el Xiaomi tenía una calidad estupenda, una calidad sobresaliente. Al día de hoy, como se empezaron a esparcir a lo largo de todo el mundo, los teléfonos de Xiaomi, como Redmi, que también son subdivisiones que tienen en su empresa, o como Poco, de Pocophone, han aumentado los precios. Entonces está a la altura de un Samsung en gama media, por así decir. Vamos a nombrar los pros. Precios competitivos, la calidad que tiene es muy buena, en forma general es buena. El sistema operativo tiene una capa MIUI en algunos modelos que trae muchas funciones extra, como la posibilidad de duplicar las aplicaciones que vos quieras. Esto también lo trae algunos Samsung últimamente y algunas que otras marcas, pero la verdad es que lo tiene de manera nativa y se trabaja muy bien. Tiene la posibilidad de que puedas, siempre con la capa MIUI, colocar contraseña a las aplicaciones que vos quieras. Está muy completo, muy personalizable. Y la gama media es una muy buena opción debido a las características que ofrece. A veces tiene características que son muy buenas y el precio es muy tentador. Dependiendo del equipo, como ya les mencioné, tiene sus subdivisiones, Poco, Redmi, con características llamativas. Y nos encontramos que podemos agregar opcional una cuenta MI, es decir, de Xiaomi, que es muy similar a la seguridad de Apple. Es decir, tenés que tener, porque es Android, una cuenta de Gmail, como todos los teléfonos Android. Y si querés agregar, podés agregar una de MI que te registrás. Y en el caso que pierdas el teléfono, podés bloquearlo. O si te queda bloqueado con esa cuenta, es muy difícil de sacar. Entonces, se vuelve un teléfono más seguro. Como contra, podemos decir que si bien hay un montón de repuestos, por así decir, los repuestos que se consiguen son de modelos más viejitos. Los últimos modelos que vienen ahora está un poco complicado de conseguir pantalla o distintos tipos de accesorios, como por ejemplo fundas. Cuesta un poco encontrar. No es imposible, pero cuesta en ocasiones. En definitiva, Xiaomi lo tenemos como una muy buena marca que está a la altura de Samsung, se ha posicionado muy pero muy bien a la altura de Motorola. Huawei o Huawei, como le quieren llamar, es una marca que trabajó hace muchos años, por lo menos acá en Argentina, y que es muy respetada, tuvo muchos modelos de distintas gamas y funcionaba muy bien. Modelos como el P30 de Huawei fueron alta gamas con una cámara que estaba dentro del top de las mejores del mundo, pero tuvieron complicaciones con Estados Unidos debido a que, según Estados Unidos, esta empresa china directa como Xiaomi, Xiaomi también es una empresa china, directamente decía que los vigilaba, entonces optó por cortar relaciones con Google, a tal punto que Huawei está evaluando directamente sacar su propio sistema operativo con aplicaciones que sean compatibles con la que tiene Android para descargar en Play Store. Es un problema bárbaro ahí. Todo esto ha hecho que se baje mucho el consumo y las ventas de estos teléfonos. Pero son lindos teléfonos sin duda. Aunque les diría que la gama media, alta y alta es lo que más destaca. La gama de entrada es de menor calidad, ¿no? Sony se ha perdido un poco de lo que son sus competidores y se ha centrado exclusivamente en tener una interacción directa con sus productos profesionales como cámaras. Se ha dedicado a que los teléfonos que lancen tengan una comunicación directa con cámaras de Sony, por ejemplo, con interacciones de video, con interacciones de foto. Y no está compitiendo con otras marcas en aspectos en común. Entonces como que se ha alejado, se ha clasificado mucho y hoy en día comprar un Sony no es tan fácil. Son teléfonos que se consiguen en general para una gama media alta o una gama alta y que valen bastante. Así que Sony se ha apartado un poco, pero está trabajando de otra manera su marketing y sus equipos.
Blue o BLU. La marca Blue es una marca que fue realizada para países que le costaba llegar con una tecnología de punta y con marcas como iPhone. Básicamente países tercermundistas. Entonces, te daban las mismas características que estos teléfonos, pero directamente con la marca Blue, muy similares a los otros, y con calidades bajas, con una calidad, podríamos decir, estándar. No sé si baja, pero salvo en la cámara sí, una muy mala calidad en general, pero todo calidad estándar. Pro, podríamos decir que tenían buen precio antes, ahora están un poco más caros. Y siguen viniendo modelos con teclados físicos, se pueden conseguir. OnePlus, hay marcas que tienen que conocer cuando vayan investigando en YouTube, por ejemplo, y analizando cuáles son los mejores teléfonos, van a ver que la mayoría de los teléfonos que tienen las últimas novedades y actualizaciones, o características que a veces sorprende, exceptuando la cámara, que en general siempre está Apple, Samsung, van a encontrarse que marcas como OnePlus fueron pioneras en algunas cuestiones, y por ejemplo, fue 3 años distintos, creo que 2 fueron consecutivos, el celular OnePlus como el teléfono más rápido del mundo. Tiene una calidad general buena, podríamos compararlo con Huawei o Xiaomi, y una buena reputación. Pero estos teléfonos se comercializan más que nada en Europa o en el continente asiático. Entonces es probable que no lo conozcas, pero como técnico de teléfonos celulares tenés que saberlo y conocerlo. Como contra, no son tan conocidos como Xiaomi para competir internacionalmente, por lo menos acá en América del Sur. Y los repuestos son difíciles de conseguir, en Argentina por lo menos. Ahí tenemos el teléfono. Vamos con Nokia. Nokia tiene una muy buena reputación debido a su pasado. Siempre salteando lo que viene a ser los Nokia Lumia, que no tuvieron éxito. Y actualmente cuenta con dispositivos con Android. Y una estética y cuerpo que en general se ven de bastante calidad y una cámara aceptable. La contra es que todos esperamos de que estos teléfonos Nokia tengan alguna calidad sobresaliente como su sonido, como su resistencia, que lo tenían antes, y sin embargo no han mostrado ninguna diferencia. Actualmente se enfoca inclusive más en la gama baja y media, no tanto en la alta. Hay equipos muy económicos de esto, pero que tienen procesadores que son muy bases, muy de bajo rendimiento en algunos modelos. Los repuestos y accesorios son un poco difíciles de conseguir también. Teléfono de la marca Caterpillar, CAT. Estos son teléfonos que básicamente están fabricados para que el ser humano, la persona que tenga el teléfono, lo pueda maltratar, pueda tener caídas, pueda sumergirse, pueda golpearse fuerte, pueda apretarlo. Y la idea es que estos no se rompan, que sean resistentes, tienen certificaciones por procesos de seguridad que han pasado, que directamente se la van a, por así decir, aguantar, como le decimos acá en Argentina, va a resistir un montón de golpes. Sin embargo, en el servicio han entrado algunos con pantalla dañada, así que nunca están excepto del todo. Algunos modelos traen funciones como cámara térmica, una función genial que trajeron algunos CAT y que directamente no se consigue en otros teléfonos. Y tienen una buena reventa porque el público objetivo, que son personas tal vez obreras o que trabajen en un trabajo pesado y de mano de obra, o personas que por ahí no cuidan mucho el teléfono o son despistadas, les viene bien ante las caídas. Las contras es que, si bien tienen características especiales, de forma general la cámara, el sonido, la pantalla, la memoria son bajas, no son muy buenas. Hasta cierto punto son medias bajas. Hay otras marcas como Philips, Exo, BGH, Van Gogh, Noblex, Kodak, Alcatel. Algunas tal vez las conocen en su país como Kodak, Alcatel, Philips. Y hay otras que son nacionales de Argentina como Exo, BGH, Van Gogh, Noblex, etcétera, que, por así decir, es lo más parecido a un Blue, teléfonos con calidad base, o le diría que son peores en algunas ocasiones,
Pero esto no es que, por así decir, sean malos del todo, sino que son precios bajos, están acordes al precio. Sin embargo, lo que a veces sí lo destacamos mucho y es malo es que no vienen repuesto. Por ejemplo, acá los teléfonos que son hechos en Argentina, ensamblados en Argentina, no vienen repuesto. Entonces venden un teléfono que se rompe y ya no se puede casi reparar. Y marcas buenas conocidas como Philips en lo que es audio, lo que es televisión, y Kodak como cámara de foto, la verdad es que nos da cierta pena porque se metieron a fabricar celulares o a que ensamblen celulares, porque esto en realidad son como teléfonos casi genéricos, les diría que van ensamblando y le ponen su marca arriba. Pero esperamos de Philips o Kodak que sean teléfonos muy sobresalientes y sin embargo se dedicaron a hacer teléfonos con calidades muy bajas o con calidades muy estándar. Así que es una lástima. Sin embargo, si se requiere un teléfono que sea económico únicamente para WhatsApp, una foto casual cada tanto y sin mucha calidad, sí puede llegar a servirte. La reventa de esto es bastante baja también. Esto fue un análisis de todas las marcas, cómo podemos distinguir sus pros, sus contras. Pueden seguir googleando y viendo otras marcas y enterarse más en otros canales. Les comento que como servicio técnico podríamos decir que llegan bastante iPhone, en general para cambio de batería, cambio de pantalla, se obtienen buenas ganancias de ello. También por problemas de microelectrónica. Samsung, al haber tantos equipos en demasía, llegan muchas pantallas para cambiar y algunas que otras baterías. Motorola también, últimamente se han incrementado mucho las ventas en América del Sur y se están vendiendo muchos equipos, por lo tanto se daña la pantalla y se le está realizando cambios, así como cambios de flex o de botones, que en este curso van a aprender a realizar el reemplazo y así poder reparar cada uno de estos. LG, como ya no se están trabajando mucho, se ve poco. Xiaomi están llegando a cambio de pantalla. Huawei, hace rato no veo uno, como se ha descontinuado un poco por el tema que tienen con Estados Unidos, no se ve mucho. Sony, también hace muchísimo no se ve, hace mucho, entonces últimamente no se está trabajando mucho la marca. Blue puede llegar a entrar a equipos de esta marca, que en general es por problemas diversos a su calidad. Y a veces no encontramos repuestos, pero podemos adaptar alguna que otra cosa y llegar a la solución. OnePlus, esta marca por lo menos en Argentina casi que no se ve, salvo que lo traigan importado al teléfono. Nokia, entran cada tanto algunas pantallas. Caterpillar, ya por ser resistente no entran casi nunca. Y estas otras marcas a veces ingresan para cambio de repuesto, pero no encontramos. Quiero que prosigas con los siguientes documentos a analizar para que puedas introducirte cada vez más en telefonía y una vez que conozcas lo que tenés que saber, puedas empezar con el desarme de equipos, puedas empezar a la identificación de partes, puedas aprender cómo se reemplazan las cámaras, cómo se reemplaza una placa de carga, cómo se reemplaza un flex de encendido y solucionar el problema. Pero primero tenés que conocer todo esto que estuvimos analizando al día de hoy. Así que te felicito por haber llegado hasta acá. Esto recién es el comienzo. Si vienen muchas cosas muy buenas, quiero que aprendas, que te conviertas en un profesional con todas las letras y que si es tu objetivo, puedas vivir de esto. Y así lograrás una mejor calidad de vida debido a las ganancias y una mejor libertad laboral debido al tiempo.